Ola, bo día a todos e todas. Estamos hoxe noutra nova sesión técnica da Escola Galega de Saúde Pública e hoxe nos acompaña Gerardo Fernández Martínez, que é o director do Servicio de Apoio á Investigación da Universidade da Coruña. Ele é doutor en Química Analítica pola Universidade da Coruña, director dos Servicios de Apoio á Investigación, como dixen, dende fai pouco, desde o ano 2024, é coordinador da Unidade de Técnicas Cromatográficas e Análisis de Augas dos Servicios de Apoio á Investigación da Universidade da Coruña e, ademais, tamén é auditor técnico da Entidade Nacional de Acreditación, ENAC. Bueno, ten unha amplia experiencia en todo o tema de química analítica, de análisis, tanto de alimentos como de augas, non? Con dominio de varias técnicas de análisis. O título de hoxe da sesión técnica é as dioxinas e os PCBs e a súa importancia na seguridade alimentaria. Como sabedes, dentro do Plan Nacional de Control Oficial da Cadena Alimentaria, bueno, pois no programa 11 faise, titúlase Contaminantes Químicos, non? E aí se incluyen a todo o que son contaminantes como as dioxinas e os PCBs. Para que se fai isto? Isto se fai para vixiar os niveles de contaminantes nos alimentos e para ter información sobre a exposición dos consumidores a estos contaminantes e tamén verificar se hai alimentos que teñan bueno, pues niveles superiores ao que indica a normativa. Entón, bueno, é un colaborador de xa fai tempo da Dirección Xeral de Saúde Pública, concretamente do Servizo de Seguridade Alimentaria. Nada, cando queiras, Gerardo, tes 15 minutos. Vale, pues muchas gracias por la presentación tan amable y por la invitación a dar esta charla, ¿no? Bueno, como el tiempo es muy corto y el tema pues daría para mucho, yo lo que me he intentado centrar especialmente no es tanto en los efectos de estos compuestos o sus orígenes, aunque daremos una pequeña pincelada, pero sí que me he centrado de alguna manera en entender lo que son y entender de alguna manera cómo se miden sus niveles en seguridad alimentaria y cómo tendríais o qué herramientas tendríais para poder interpretar un informe de análisis de dioxinas y PCBs en alimentos, que es un poco distinto a lo que estáis acostumbrados a ver en otro tipo de contaminantes. Quizás entre el público pues haya personas que ya hayan visto informes de este tipo, pero quizás otras no tengan dudas, ¿no? Bueno, en primer lugar, tenemos que centrar de qué estamos hablando. Normalmente hablamos de manera coloquial, ¿no? De dioxinas y PCBs, ¿no? Pero tenemos que entender que bajo este epígrafe, digamos, de alguna manera, hay varias familias de compuestos. Aquí podéis ver las primeras dos familias, ¿vale? Que son las dioxinas y los furanos, que a los pobres furanos normalmente siempre los metemos dentro del saco de las dioxinas y nadie los nombra, ¿no? Pero se tratan, como veis, de dos familias, digamos, de estructuras químicas diferentes, ¿vale? ¿En qué se diferencian los diferentes compuestos? Pues en las posiciones sobre estos anillos bencénicos donde está colocado el cloro. Esto da lugar a un montón de congéneres, de compuestos diferentes, pero no todos tienen la misma toxicidad, sino hay algunos que son más tóxicos que otros. Por eso, desde el punto de vista legislativo, solamente controlamos 17 isómeros de dioxinas y furanos. Otra de las particularidades que tienen estos compuestos, que acabo de mencionar un poquillo, es que no todos son igual que de tóxicos. Por lo tanto, no es igual que una muestra que contenga, imaginaos hipotéticamente estos 17 compuestos, no es igual que tenga mayor peso de los más tóxicos que de los menos tóxicos. Por lo tanto, como seguramente sabréis muchos de vosotros, los valores que están legislados no son las concentraciones individuales de estas sustancias, sino su factor de equivalencia tóxico. ¿Y cómo se calcula eso? Pues, digamos, a cada compuesto, la Organización Mundial de la Salud en el año 2005
aunque esto está en revisión actualmente, le asigna un factor a cada compuesto. ¿Vale? De manera que cuando nosotros determinamos la concentración, los niveles en un alimento de estos compuestos, tenemos que multiplicar su concentración por este factor y después sumarlo totalmente para dar el nivel de equivalente tóxico, que es el parámetro que está legislado. Luego veremos un ejemplo de un informe real para que lo podáis ver, ¿no? Entonces, aquí podéis ver muy claramente cómo la 2,3,7,8 tetaclorobenzodioxina, que es el compuesto más tóxico, tiene factor 1, mientras que el octafurano, por ejemplo, que veis aquí abajo, pues tiene un factor de equivalencia muy pequeño. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cantidades relativamente grandes de octafurano pues contribuirían muy poco al equivalente tóxico, que es el valor legislado, mientras que cantidades a lo mejor más pequeñas de tetradioxina contribuirían mucho más, ¿vale? Y luego tenemos una segunda familia, digamos, asociada a ellos, que serían los PCBs, que es esta estructura que veis aquí abajo, ¿vale? Donde también tenemos diferentes compuestos en función de dónde esté colocado el cloro, ¿vale? Y aquí, en función de la toxicidad, pues distinguimos también 3 subgrupos, ¿no? Los que son no ortosustituidos, ¿vale? Que son estos 4 que tienen factores de equivalencia tóxicos un poco más grandes, los que son monoortosustituidos, que son todos estos, ¿vale? Que tienen factores de equivalente relativamente pequeño, y luego los que llamamos los PCBs no similares a dioxinas, que son estos 6, que no tienen factor de equivalente a tóxico, sino que el parámetro suma se obtiene directamente de las concentraciones, ¿vale? Entonces, tenéis aquí todas las sustancias que engloban dentro de esta familia y cómo las agrupamos. Ya digo, luego veremos un ejemplo. Vale. Bueno, simplemente por recordar un poco, las dioxinas y furanos y PCBs pertenecen a una familia más grande de contaminantes orgánicos, normalmente halogenados, que llamamos compuestos orgánicos persistentes, ¿vale? Y que muestran una toxicidad extremadamente alta en estudios de animales en vivo y, por tanto, en el ser humano, ¿vale? Aquí veis un poco algunos de los efectos, pues cáncer, problemas reproductivos, supresión del sistema inmunológico, alteraciones endocrinos, etcétera. Bueno, esta foto que veis aquí, quizás muchos ya la conozcáis, pero se hizo muy famosa hace muchos años, porque este señor que fue presidente de Ucrania, Víctor Yushchenko, pues los servicios de la KGB rusa intentaron envenenarle con 2,3,7,8 tetaclorobenzodioxina y bueno, podéis ver, no consiguieron matarlo, o quizá no pretendían eso, pero podéis ver ahí cómo lo dejaron, ¿no? Entonces, bueno, solamente un ejemplo para comprobar la toxicidad de estos compuestos. Una de sus características, además, es que son compuestos que son tóxicos a niveles extremadamente bajos. ¿Sí? Estamos hablando de niveles de picogramos por gramo, ¿vale? Por tanto, ahora vamos a ver cómo, para poder determinarnos, necesitamos unos métodos analíticos con unos requisitos muy importantes, ¿no? Bueno, aquí veis un poco también un resumen de cómo llegan de alguna manera este tipo de compuestos a la alimentación a los humanos, digamos, pues se producen fundamentalmente a través de procesos antropogénicos, de procesos industriales, industria del cloro, procesos térmicos, emisiones de coches, industria, uso de transformadores eléctricos, aceites, todo este tipo de cosas. Esto hace que pasen, digamos, al medio ambiente de alguna manera a través de todos estos procesos, y del medio ambiente, lógicamente, pasan a la alimentación animal, donde ya, digamos, hay una serie de reglamentos y requisitos para controlar los niveles de estos compuestos en alimentación animal, que aquí no nos ocupa este caso, pero supongo que lo conocéis también bien, y de los animales pasan a los humanos, ¿no? Bueno, no voy a hablar, no me voy a meter tanto en la reglamentación de niveles de concentración, porque supongo que la conocéis, digamos, bastante bien, y si no es claramente accesible, pero sí voy a pararme un poco en las metodologías, en los reglamentos que tenemos de metodologías para el control oficial de estos compuestos en alimentación. Ahí veis 2 reglamentos que a lo mejor conocéis también, el 644 de 2017, que se refiere a alimentación humana, y el 771 de 2017, que se refiere a alimentación animal, ¿no? Los he puesto ahí los dos, quizás aquí nos ocuparía más la alimentación humana, pero tienen requisitos muy parecidos.
Entonces, lo interesante de esto, para que aquellos que os dediquéis de alguna manera al control de estas sustancias y a la evaluación de resultados analíticos de estas sustancias, estos dos reglamentos establecen qué requisitos deben de cumplir los laboratorios que se dedican al control oficial, ¿no? Y qué requisitos de aceptación deben de cumplir los procedimientos analíticos que se emplean, ¿no? Normalmente cuando pensamos en esto, decimos requisitos que deben de cumplir los laboratorios, estar acreditados, y ya nos quedamos ahí, ¿no? Un poco. Pero el reglamento va más allá de que los laboratorios estén acreditados, porque ahora vamos a ver un poquito, digamos, establecen una serie de requisitos adicionales que podemos comprobar aparte de la acreditación. Vale. Y aquí los vemos un poco para que vosotros, digamos, de alguna manera podáis revisarlos si alguna vez os tenéis que enfrentar a esta problemática, ¿no? Los laboratorios deben de demostrar eficacia en el método, deben de demostrar un límite de cuantificación al menos un quinto del nivel considerado para cada muestra. Esto es muy importante. Cuando lleguemos a la transparencia final os explicaré por qué, ¿vale? Porque, como os he dicho, el parámetro que se evalúa es el equivalente tóxico suma y, concretamente, lo que está legislado es lo que se conoce como nivel upper bound o nivel superior, donde aquellos compuestos que están por debajo del límite de cuantificación hay que considerar ese límite de cuantificación. Por tanto, es muy importante que este límite de cuantificación sea lo suficientemente bajo para no dar falsos positivos. Bueno, tienen que cumplir también medidas internas de control de calidad. Es obligatorio la participación en ejercicios interlaboratorios y además contar con un sistema de acreditación de calidad y acreditación 17025, ¿vale? Por lo tanto, aunque todo esto podría pensarse que está englobado dentro de la acreditación, a nosotros, los laboratorios, nos gusta mucho que las administraciones de alguna manera lo comprueben por sí mismos, ¿no? Comprueben por sí mismos que cumplimos estos requisitos y cómo los cumplimos, ¿no? Porque yo creo que da un punto extra, digamos, de seguridad, ¿no? Alimentaria. Bueno, también es muy importante que tengáis en consideración que estos reglamentos, digamos, de alguna manera, establecen dos tipos de métodos para el control oficial, ¿no? Por un lado, lo que llamamos métodos de confirmación y, por otro lado, lo que llamamos métodos de cribado. Y establecen, si tenéis oportunidad de leerlos, establecen requisitos diferentes para ambos. ¿Por qué? Porque se pueden utilizar métodos más rápidos, más sencillos, más baratos para hacer un screening de los niveles de estos contaminantes dentro de la dieta, por decirlo de alguna manera, o de la alimentación de una población o de un grupo concreto de personas, pero si queremos darle conformidad sobre un lote determinado, sobre una muestra determinada, tenemos que irnos a métodos de confirmación. Ahí veis, como supongo que después se os distribuirá la presentación, pues ahí veis algunas de las técnicas analíticas que son consideradas como métodos de confirmación o como métodos de cribado. Vale. Métodos de confirmación son fundamentalmente la espectrometría de masas acoplada a cromatografía de gases, tanto de trampa iónica como de triple cuadrupolo, y el método de referencia, que es la espectrometría de masas de alta resolución. Bueno, luego como métodos de bioensayo, como métodos de screening, podemos usar estas mismas técnicas, pero con requisitos distintos, u otras como la detección de captura de electrones o el inmunoensayo o el bioensayo, ¿no? Entonces es muy importante a la hora de evaluar un análisis de dioxinas que tengáis en cuenta si está hecho con un método de cribado o con un método de confirmación. El reglamento 644, por lo tanto, lo establece con mucha claridad ambas cosas, ¿no? Y es importante porque a veces uno le intentan colar un método de cribado como un método de confirmación. Bueno, aquí podemos ver que las principales ventajas de un método de confirmación son que tiene una elevada sensibilidad compatible con la normativa, esto que hablábamos del 1/5 del valor legislado, son altamente selectivos y específicos, por lo tanto minimizan la posibilidad de falsos positivos y negativos, y una vez implantados, pues son muy robustos realmente, ¿no? Y dan unos resultados muy fiables. ¿Cuáles son los inconvenientes? Por lo que muchos laboratorios notan por esta vía, pues que tienen una elevada inversión, una cualificación muy alta de personal y que tienen un mantenimiento muy elevado, ¿no?
En cuanto a los métodos de cribado, pues las ventajas evidentemente son que tienen un menor coste y que requiere menos cualificación, pero es una herramienta muy útil para realizar cribados, ¿no? Y bueno, ahí veis los inconvenientes, pues que la sensibilidad es baja, la actividad es baja, puede haber falsos positivos, que hay que comprobar mediante métodos de confirmación, etcétera. Entonces, digamos que cada grupo de métodos tiene su utilidad, ¿no? Pero es importante no mezclarlos porque esto ocurre muchas veces en control oficial. Bueno, ahí veis algunos de los requisitos que tenéis que fijaros cuando veáis un método de confirmación. Se requiere la utilización de patrones marcados isotópicamente, esto es obligatorio, se requieren controles de recuperación, que veremos ahora en los informes, se requiere la verificación de la separación cromatográfica y la realización conforme a este método, que es un método para nosotros de referencia en la determinación de estos compuestos. Vale. Vale, y simplemente ya para acabar, que creo que ya me queda poquito tiempo, ¿no? Quería presentaros, no sé si se ve muy bien, cómo sería el resultado de un análisis, de alguna manera, de un boletín de análisis de dioxinas y PCBs mediante un método de confirmación. Vale, entonces aquí veis perfectamente, en esta columna de aquí están los compuestos a analizar, ¿vale? En esta columna de aquí están las concentraciones básicas, es decir, en picogramos gramo. He escogido esta sustancia, este análisis, que es un hígado, ¿vale? Una de las materias que se controla normalmente en el intestino neural, porque podéis ver, lo he hecho a propósito, porque podéis ver que la mayoría de los congéneres se encuentran por debajo del límite de cuantificación, excepto aquí un PCB, el PCB 118. Vale. Sin embargo, aquí veis en la columna de medio, que es la que corresponde al equivalente tóxico, una serie de números, ¿no? Que resultan de multiplicar la concentración obtenida aquí por el factor de equivalencia tóxico que veíamos en la primera diapositiva. Vale, ¿qué ocurre? Vosotros decís, pero si está por debajo del límite de cuantificación, pero precisamente es lo que decías, el valor legislado es el valor upper bound. Por lo tanto, tengo que multiplicar el valor, como no está por debajo del límite de cuantificación, lo multiplico por su límite de cuantificación. Y eso es lo que os sumo para obtener este equivalente tóxico total, que es lo que veis aquí remarcado, que es el valor que tenéis que comparar con los niveles obtenidos en la reglamentación oficial. Como podéis ver fácilmente, si los límites de cuantificación del laboratorio son malos, aquí vais a obtener un valor muy alto, aunque todas las muestras, todos los congéneres, perdón, estén por debajo del límite de cuantificación. Por tanto, aquí, en este tipo de análisis, la importancia crucial, en todos, evidentemente, pero en este concretamente, la importancia crucial de que el laboratorio tenga unos muy buenos límites de cuantificación. Entonces, aquí veis el valor de equivalencia para dioxinas, este sería el valor para los PCBs, aquí veis el valor de suma de los PCBs, ¿vale? Y en esta parte de aquí podéis ver los PCBs no similares a dioxinas, ¿vale? Aquí, estos de aquí son los PCBs similares a dioxinas, que tienen su equivalente tóxico, y aquí veis, los no similares a dioxinas, que, como os dije antes, no tienen, QT, por lo tanto, se pone directamente el valor obtenido. Y nada más. Muy bien, Gerardo, pues muchísimas gracias te adaptaste perfectamente al tiempo. Ha sido muy útil porque en muchas ocasiones los servicios veterinarios tienen que revisar pues esos boletines, igual que aquí en servicios centrales, o sea que nos ha quedado claro este mundo de las dioxinas y los PCBs, que es complicado. Comentar que el laboratorio de Coruña pues es el laboratorio que tenemos designado actualmente en la red española de laboratorios de seguridad alimentaria para hacernos estas analíticas. Bueno, pues nada más, solo recordaros que el martes 10 tendremos una nueva sesión técnica y en este caso se hablará de la situación de la tosferina en Galicia. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.